Listo, mientras damos tiempo de que siga ingresando la gente, damos inicio a la contrapartida y cancelamos cámaras, por favor. Ludari, puedes dar inicio. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Empezamos a leer la contrapartida número 5287 del 31 de agosto de 2020 del doctor Hernando Bermúdez Gómez. En reciente fallo, la Corte Constitucional dispuso ordenar al Gobierno Nacional que, en ejercicio de sus competencias, adopte e implemente un mecanismo que, en un plazo razonable, permita a empleados e independientes aportar los montos faltantes de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones correspondientes a los periodos de abril y mayo del presente año, cuyos pagos se hicieron parcialmente en virtud de lo dispuesto por el Decreto 558 de 2020, y garantice el restablecimiento de la vinculación a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado que fueron trasladados a Colpensiones en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 558 de 2020. De manera que lo que no se pagó hay que pagarlo. ¿Cómo y cuándo? Debe indicarlo el Gobierno Nacional. En esta época existe un alto riesgo de que la contabilidad sea alterada para mostrar situaciones financieras mejores a la realidad. Una de las vías es la de quienes están sosteniendo que mientras no toque pagar, no hay por qué registrar el pasivo. Esta posición es errada. Basta comparar lo decidido contra el concepto de pasivo incluido en el marco conceptual vigente para concluir que ciertamente hay una obligación presente que implicará salida de recursos como consecuencia de hechos pasados. Varias veces contadores nos han dicho que se trata de interpretaciones y que una es tan válida como otra. Esto no es cierto. Abogados y contadores que no han estudiado hermenéutica piensan así, haciendo del derecho y la contabilidad conocimientos inciertos, relativos, subjetivos. Las ciencias no necesariamente han estipulado afirmaciones exactas, hasta el último ciento. Muchos conocimientos se ubican en franjas dentro de las cuales se ubican todos los que efectivamente utilizan técnicas científicas. La gramática es muy antigua y no se limita a exégesis, aunque el elemento gramatical sigue siendo muy importante. Cuando se quiere proponer una interpretación hábil, simplemente se descontextualizan las afirmaciones. En este caso, llamamos la atención sobre que expresamente la Corte indicó que el fallo de inexequibilidad que originó la orden escrita lo es, con efectos a partir de su expedición, es decir, retroactivamente y no prospectivamente como es acostumbrado. Nosotros sí nos hemos preguntado si es correcto disolver y liquidar entidades que necesitan mucho tiempo, más del que queda para terminar el periodo contable, para recuperar su funcionamiento sostenible. No hablamos de cambiar contabilizaciones para diferir pérdidas, que es totalmente inadmisible, pero si hablamos de sus consecuencias jurídicas, que no necesariamente deben ser las que hemos pensado para épocas de normalidad, ante los hechos caben otras posibilidades. Hernando Bermúdez Gómez. Bueno, para el siguiente análisis de la contrapartida, muchas gracias, Ludari. Le damos la entrada a nuestra compañera Carmen. Puedes abrir el micrófono, Carmen. Ok, gracias, James. Bueno, buenas noches, mis queridos profesionales. En mi análisis de la contrapartida del día de hoy, le quiero decir que trae un mensaje para mí espectacular en estos momentos en los cuales está viviendo nuestro país y el mundo entero, digámoslo así. Cuando me detengo a analizar esta contrapartida, yo lo defino en que estamos en un momento de crisis.
¿sí? Y cuando hablamos de crisis nos referimos a una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de una situación, una empresa, una persona, etcétera. Y cuando uno lee, digamos, lo que dicen los economistas y lo que la experiencia y las estadísticas nos muestran, es que dice que en momentos de crisis, la parte económica, la crisis económica frena la expansión y la creación de la riqueza. Miren nomás ese contexto y que ojalá nunca se nos olvide porque va de maravillas con la contrapartida de hoy. Entonces, yo digo, yo como profesional o nosotros como profesionales, pretender en esta época de crisis certificar un estado de situación financiera o un informe, ¿cierto? Contrario a la verdad en momentos de crisis, lo contrario a la crisis, lo contrario a la realidad económica y financiera de las empresas, es comprometer el ejercicio de nuestras competencias, es comprometer los principios fundamentales de nuestra profesión. Y es evidente que en esta crisis nacional y global, digo yo, pretender como profesionales mostrar otra realidad de la empresa en momentos de crisis es fatal. Ahora, porque mire, yo parto de algo por experiencia y que a veces nos vamos a ver más las cosas negativas que positivas. Pero mire que nuestra profesión a nivel nacional, local, regional y hasta global, ¿cierto? El gobierno nacional y los empresarios y las partes interesadas, llámese en bancos, proveedores, etcétera, siempre están y estarán dispuestos a confiar en la integridad de los profesionales con carácter. Yo siempre me pongo en ese lado, en ese espacio y en ese análisis. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales nos hemos ganado un espacio en el entorno empresarial y nacional, como profesionales generadores de confianza pública. Esta confianza pública la repetimos muchas veces, pero mire, ¿qué significa la confianza pública? Para mí en 2 palabras. Somos generadores de seguridad y de certeza. Por eso hoy más que nunca en estos momentos de crisis, nosotros como profesionales que firmamos o los contadores que trabajan en las empresas como empleados y los independientes, nuestro deber es cumplir con el deber ser, ¿cierto? Entonces, aquí yo digo, mire, por experiencia también lo he vivido en estos momentos. Hay empresas que hoy dicen, y que uno, estando allí, le dicen, podemos hacer algo en el balance porque es que yo necesito hacer un préstamo. Yo personalmente ya lo viví. Pues voy a hacer un préstamo, entonces yo necesito, ¿qué podemos hacer en el balance? Yo le digo, no, la verdad, porque la verdad de hoy, que para todo el gobierno nacional, para los bancos, etcétera, hoy dar pérdidas a las empresas es la verdad y la verdad hay que reflejarla. Pero hoy usted, en momentos de crisis y coyuntura, decir que estoy ganando plata cuando estoy líquido, cuando estoy diciendo que estoy disminuyendo ventas y lo estamos certificando a los bancos para que el gobierno nacional nos dé un aporte, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros, los contadores, en cualquier ejercicio de nuestra profesión, gozamos de una confianza, no la perdamos en estos momentos. Por lo tanto, hoy estamos más llamados, más que nunca, a decir la verdad. Ese es como el análisis que yo hago muy del momento y la coyuntura en estos momentos. Gracias. Ok, gracias Carmen. Le doy la entrada entonces al compañero Luis Valencia. Integrantes del Salón Contable, voy a continuación a hacer la reflexión de la contrapartida 5287 de agosto 31 del 2020, escrita por el maestro Hernando Bermúdez. Para abordar el análisis de esta interesante contrapartida, he dividido el contenido en 4 tópicos importantes que aborda el maestro Bermúdez. El primero es el que tiene que ver con la contextualización del fallo de la Corte del 23 de julio del 2020, mediante el cual declara inconstitucional el decreto 558 del 15 de abril del 2020 y exige el pago de los aportes faltantes de pensión que había sido disminuido por ese decreto, y a su vez el traslado de los recursos de los jubilados por retiro programado al sistema de Colpensiones, al régimen de Colpensiones.
Luego el maestro aborda un tópico muy importante que tiene que ver directamente con el tema de la ética. Nos habla del alto riesgo de que la contabilidad sea alterada a raíz de este fallo con la omisión del reconocimiento contable del pasivo. Y hace una alusión muy importante al marco conceptual, del cual también voy a contextualizarlos a todos ustedes para que lo tengamos presente, de los nuevos cambios que han surgido al respecto. Luego aborda un tópico muy importante que los contadores a veces pasamos por alto, no por mala fe, sino porque, digamos, se toma con mucha ligereza el tema de la hermenéutica jurídica. Voy a tocar unos tópicos muy importantes que a nosotros como contadores nos debe interesar para poder entender este tema y pues tener más humildad en este campo que nosotros no dominamos porque no somos abogados. Por último, el maestro Bermúdez aborda el tema de las sociedades en disolución y liquidación. También traigo, digamos, para contextualizarlos a todos ustedes sobre lo que dice él al final, que hay otras maneras, digamos, hay otras pautas, otras posibilidades para abordar este tema. También les traigo lo último que debemos tener en cuenta y ya está decretado en nuestros nuevos marcos técnicos normativos. Bueno, para empezar, el fallo de la Corte del 23 de julio de 2020 básicamente exige el pago de los aportes faltantes. Los beneficiarios de ese decreto 558 del 2020 emanado por el gobierno eran las empresas y los trabajadores independientes y digamos el argumento del gobierno era asegurarle a las personas de escasos recursos que por lo menos recibieran un salario mínimo legal vigente. Y el ministro de Hacienda Carrasquilla dijo que también para financiar el faltante de caja de Colpensiones con el objeto de compensarlo a futuro con recursos. Pero como fue declarado el 23 de julio inconstitucional, pues hay que pagar los aportes faltantes. Ya la reducción del 16 al 3% durante esos 2 meses de abril y mayo, hay que restituirlo y el traslado de los recursos de los pensionados por retiro programado a Colpensiones nuevamente se revierte a las administradoras privadas de fondos de pensiones. Según el presidente de la Corte, Alberto Rojas Ríos, la sentencia tiene efectos retroactivos, es decir, todo vuelve al estado anterior a la expedición del decreto 558 del 15 de abril del 2020. Luego faculta al gobierno, le da autonomía al gobierno, lo designa para que explique cómo y en qué tiempo se va a hacer el pago de estos aportes faltantes. También hay que aclarar qué va a pasar, como dice el maestro Bermúdez ahora, con las semanas contabilizadas con la disminución de aportes. Allí es donde converge el argumento, digamos, ético que habla el maestro Bermúdez, de que existe un alto riesgo de que la contabilidad sea alterada para mostrar situaciones financieras mejores a la realidad, como textualmente lo cita. Y nace, digamos, la idea de él de las personas que sostienen no registrar el pasivo. Luego nos remite al marco conceptual de una manera muy brillante, donde se concluye que hay una obligación presente que implicará salida de recursos como consecuencia de hechos pasados. Entonces, antes de abordar el tema de la hermenéutica, detengámonos un ratico aquí en este punto que dice el maestro Bermúdez, porque es de mucha actualidad y de mucha incidencia para nosotros los contadores. El hecho de omitir un pasivo, digamos, en este momento, bajo los nuevos marcos técnicos normativos que están compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 y concretamente el marco conceptual fue adoptado a través del Decreto 2270 del 2019, donde está contenido el marco conceptual del 2018, que modificó el marco conceptual viejo del 2010, con el que nosotros empezamos el estudio de las NIF. Ese marco fue reformado en el 2018 y está adoptado por este decreto 2270 del 2019 y lo más importante es que a partir de enero 1 del 2020
o sea, ya llevamos 9 meses, hoy, rigen las nuevas definiciones de activo y pasivo. Entonces, como nos lo dijo bien digamos, el maestro Bermúdez, de que hay una obligación presente que implicará salida de recursos como consecuencia de hechos pasados, según la nueva definición a partir de enero 1 del 2020, y es para que lo tengamos muy en cuenta, es que el pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico a otra parte como resultado de eventos pasados. Esta es la nueva definición que contempla el marco conceptual del 2018. Eliminó el término flujos futuros de beneficios económicos que lo tenía el pasado marco conceptual del 2010 y donde destaca el potencial de producir beneficios económicos. Ahora ya habla de transferir un recurso económico a otra parte. Ese es el pasivo. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Y ahora sí abordemos el tercer tópico del maestro Bermúdez en su contrapartida, el tema de la hermenéutica. Como bien lo anota él al final del párrafo, el primer párrafo del lado izquierdo, varias veces contadores nos han dicho que se trata de interpretaciones y que una es tan válida como otra. Eso no es cierto. Y es verdad, esa ligereza con la que a veces los contadores actuamos en lo referido a la hermenéutica, tenemos que abandonarla, porque así como lo dice él, abogados y contadores que no han estudiado hermenéutica piensan así y hacen del derecho y la contabilidad conocimientos inciertos, relativos y subjetivos. Entonces aquí me di a la tarea para ilustrarlos a ustedes y contextualizarlos en este campo de la hermenéutica, brevemente de qué se trata la hermenéutica. La definición literal, sin tener en cuenta el derecho, dice que es la teoría científica del arte de interpretar textos. Pero en materia del derecho es más profunda. En materia del derecho se refiere la hermenéutica a la interpretación de la norma jurídica en cuanto a su manifestación textual. Implica en sí misma a la interpretación, o sea, conlleva la interpretación, como lo dice muy bien el maestro Bermúdez, pero va mucho más allá, porque se refiere a dos vertientes. Implica a la interpretación, pero con dos fines: la comprensión del sentido de la norma y saber cómo explicarlo. No es solamente la comprensión, sino saber cómo explicarlo. Por último, el maestro Bermúdez hace alusión al decreto 2101 de las empresas en disolución y en liquidación. Entonces él también allí toca un tema muy importante que a lo mejor los contadores no lo manejamos bien, y es que nos hemos preguntado si es correcto disolver y liquidar entidades que necesitan mucho tiempo, más del que queda para terminar el periodo contable, para recuperar su funcionamiento sostenible. Entonces él habla allí de que no hablamos de cambiar contabilizaciones para diferir pérdidas, lo cual es inadmisible, pero sí consecuencias jurídicas que no necesariamente deben ser las que hemos pensado para épocas de normalidad. Ante los hechos caben otras posibilidades. Entonces, les recuerdo a los contadores que están presentes que existe un nuevo marco técnico normativo, además de los que ya conocemos, de los que hablé del Decreto Único Reglamentario 2420 y el 2270, que es el Decreto 2101 del 2016. No podemos olvidarlo. El maestro Bermúdez hace alusión allí a ese tema, y ese tema ya está reglamentado en el Decreto 2101 del 2016, el cual dice que los procesos de disolución y liquidación después de enero 1 del 2018 ya están regidos bajo este decreto, que es un nuevo marco técnico normativo. Está en el anexo número 5 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, para que lo tengamos muy en cuenta, y los procesos de liquidación y disolución anteriores a ese enero 1 del 2018 les aplica nuestro viejo decreto 2649 de 1993. Bueno, espero les haya quedado claro, digamos, el sentido de esta contrapartida, que nos lleva a reflexionar de cómo debemos nosotros, digamos, garantizar la fiabilidad de la información, porque el no registro de un pasivo afecta directamente la fiabilidad, la que se compone de la integridad, la neutralidad y que la información esté libre de errores materiales. Al yo omitir un pasivo,
de esta naturaleza estoy afectando la integridad. O sea, la información no es completa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Luis con su intervención. Bueno, para ya vamos a darle la entrada a nuestro expositor el día de hoy, pero no sin antes dar los agradecimientos en nombre de la Universidad Autónoma de Occidente y del Salón Contable a todas aquellas personas que acuden a la cita semanal del Salón Contable, en especial a las que se unen por primera vez al Salón Contable. Le damos también en nombre del Salón Contable agradecimiento a la Universidad Autónoma por hacer uso de esta herramienta que nos permite seguir teniendo nuestras sesiones semanales del Salón Contable, y en este caso al doctor Hugo Zelaya de la República de El Salvador. Segundo, por favor. El doctor Hugo Zelaya sus especialidades son en normas internacionales de auditoría y argumentamiento, normas internacionales de información financiera, precios de transferencia, evaluación de seguimiento de proyectos, auditoría del sector público. En la parte de educación, materia en administración financiera por la Universidad de El Salvador, licenciatura en contaduría pública por la Universidad El Salvador, diplomado en proyectos con enfoque de género, diplomado en impuestos tributarios. Su experiencia de 25 años de práctica profesional en las áreas de auditoría, finanzas y consultoría. Socio fundador de la firma García Cuellar y Asociados, teniendo bajo su responsabilidad la coordinación de los trabajos de auditoría y consultoría que la firma ejecuta en clientes del sector gubernamental y privado. Durante los últimos 6 años elaboró estudios de precios de transferencia a diferentes empresas tanto en El Salvador como de Guatemala. Previo a la fundación de la firma, se destaca su participación en auditorías gubernamentales, especialmente en proyectos de finanzas por organismos internacionales, además de la adquirida en la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección General de Impuestos Internos, dependencias del Ministerio de Hacienda. Ponente de diferentes eventos nacionales e internacionales en temas relacionados de impuestos, idiomas, español, inglés. Entonces, no siendo más, le damos la bienvenida al doctor Hugo Zelaya a la cita del Salón Contable. Doctor Hugo Zelaya, el auditorio es suyo. Y buenas noches. Creo que sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, señor, se escucha perfecto. Ok, primero agradecerles a ustedes la invitación. Escuchándoles, realmente no deja de dar miedito, ¿verdad? A pesar de tanto evento, es interesante la visión y lo que discuten en el grupo. Entonces yo primero espero estar a la altura, que nos sintamos en confianza, que podamos hacer las preguntas que crean que corresponden. Y pues yo, para mí, de verdad, repito, es un honor, un placer poder compartir con ustedes este tema de lo que son los precios de transferencia y específicamente de lo que es el análisis de comparabilidad, que es una parte de lo que son la temática de precios de transferencia. Entonces quizás voy a compartir pantalla. Listo, la presentación, análisis de competitividad. Ok, perfecto. Bueno, quisiera arrancar diciendo que muchas veces este tema de lo que son precios de transferencia, muchas veces los vemos como un poco lejos o es un tema que muchas veces creemos que lo hacen las Big Four u otro tipo de consultoras, digamos, especialistas en el tema. Ciertamente eso sí hay que adquirir algún tipo de expertise, pero también este es un tema que en algún momento puede llegar y tocar nuestra puerta, ¿no? Entonces,
no es algún tema exclusivo de cierto sector, sino es un tema en el cual todos podemos entrar como contables. Decir que a lo largo de este recorrido, de la experiencia que se me ha permitido vivir, digamos, en esta temática, he podido observar en algunos países, por ejemplo, que lo hacen economistas, en otros que lo hacen abogados y en otros muchos, pues, gente del área contable. Este tema del precio de transferencia, en mi opinión particular, es la mezcla de muchas cosas. Lo que más implica es conocimiento del negocio, conocimiento de la entidad. Y aquí nosotros podemos jugar distintos roles. Por lo menos en mi país, por ejemplo, está uno que es el que elabora el estudio de precios de transferencia, pero también está el rol del auditor cuando hace una revisión y las operaciones principales de una compañía son con partes relacionadas o con partes vinculadas, depende de cómo conozcamos el término. Al final el término es el mismo. O acá tenemos también una figura de auditoría fiscal, que es una auditoría especial que ve exactamente operaciones de tipo tributario. Es pagada igual como una auditoría financiera pagada por la entidad, pero al final del ejercicio hay que informar a la administración tributaria. Sé que ustedes tienen el tema de lo que es la revisoría fiscal. No sé si este tema, digamos, está abarcado dentro de lo que es la revisoría fiscal como una responsabilidad también del auditor que pueda en algún momento opinar sobre el tema de precios de transferencia. Entonces me gustaría que lo viéramos con diferente óptica, ¿verdad? El tema de precios, como digo, como formulador o elaborador del estudio, como revisor del estudio y en una etapa un poco más avanzada, como defensor en caso de un litigio con la administración tributaria por la disputa de algún criterio de aplicación. Entonces, sobre ese, digamos, marco vamos a hablar hoy de tema de precios de transferencia. Igual decir que en algún momento usted tiene alguna duda, algún comentario, quiera aportarme algo, con gusto podemos parar en cualquier momento. El tema de precios de transferencia, antes de entrar en el análisis de comparabilidad y solo como un breve repaso, pues está basado en lo que son las directrices de OCDE, ¿no? Y básicamente tiene su base en lo que es el principio de plena competencia o el arm's length principio. Entonces, ¿qué consiste este principio? El principio consiste en que las operaciones que se realicen entre dos compañías vinculadas o relacionadas tengan más o menos en un principio las mismas condiciones o similares condiciones de las que se podrían pactar entre dos empresas en sus relaciones comerciales independientes. Entonces, este principio, que se llama el principio de plena competencia, básicamente tiene su base allí. Entonces, y el por qué el arm's length, o sea, al final es un tema del brazo extendido, es decir, un brazo adicional o largo de la administración tributaria intentando capturar ingresos que muchas veces las compañías, teniendo la operación en un país, las trasladan lógicamente por temas de beneficio fiscal a otras entidades o a otros domicilios fiscales. Entonces, este es el principio fundamental. Luego viene el concepto de precios de transferencia que está amarrado a esto. Entonces, los precios de transferencia es el precio pactado en la transferencia de bienes tangibles o intangibles, en la prestación de servicios o cualquier otra operación realizada entre sujetos o entidades relacionadas. Entonces, acá, como digo, podemos llamarle partes relacionadas o partes vinculadas. También aplica precios de transferencia no solo a este tipo de operaciones, sino también cada legislación en los diferentes países también incluyen dentro de estas operaciones cuando las compañías efectúan operaciones con paraísos fiscales o con compañías que tienen alguna naturaleza especial. Por ejemplo, en mi país está un tipo de compañías que se llaman DPA, Depósitos de Perfeccionamiento Activo,
que tienen alguna regulación especial porque tienen y gozan de beneficios fiscales. El caso de ustedes creo que están las SOMAC, ¿verdad? Entonces son similares, tienen algún tratamiento especial en términos fiscales. Entonces, eso también abarca el concepto de precios de transferencia a nivel de regulación fiscal en distintos países. Viendo un poquito Colombia, espero creo que esto todavía no ha cambiado hace poco, quizás un par de meses que lo vi, quienes en Colombia pertenecen al régimen de precios de transferencia y cuáles son sus obligaciones. Entonces, me recuerdo que las condiciones eran patrimonio bruto igual o mayor a 100.000 VT, que en aquel momento decíamos eran equivalentes más o menos a $1 millón, o ingresos brutos fiscales mayores a $610.000. También decía operaciones con paraísos fiscales, empresas ubicadas en SOMAC, aplicaba para las operaciones con los vinculados realicen en el exterior, las que realicen con zonas francas locales y con establecimientos permanentes de entidades extranjeras. Entonces, más o menos, la regulación es similar en todos los países, excepto en mi país, en El Salvador, que también le aplica a operaciones entre empresas relacionadas que están ubicadas dentro de nuestro mismo país y que no tienen una regulación especial como esta que ustedes tienen acá. En El Salvador, 2 empresas que realicen operaciones, entre ellas también están obligadas, están incluidas en este régimen de precios de transferencia y por tanto tienen ciertas obligaciones, tanto formales como obligaciones sustantivas. Todo este tema está regulado, digamos, la raíz de todo. Ciertamente cada país ha adoptado su legislación y ha hecho ciertos aspectos regulados, ciertos aspectos que son distintos en cada país, pero que tienen su base en las directrices de OCDE. Las directrices de OCDE las últimas, son del 2017, está compuesta de 9, digamos, grandes capítulos. En el primero trata de lo que es el principio de plena competencia. El capítulo 2 habla sobre métodos de precios de transferencia. El capítulo 3, que es donde hoy nosotros nos vamos a concentrar, habla del análisis de comparabilidad. Los demás capítulos también abarcan cómo resolver el proceso de cómo resolver cuando hay disputas en términos de precios de transferencia entre las administraciones tributarias y las compañías multinacionales o las compañías que tienen obligación al régimen. El capítulo 5 es un capítulo súper importante porque habla de lo que es la documentación, qué debe de tener o qué debe contener un estudio de precios de transferencia. También se ha visto que a lo largo de todo este recorrido, el tema de los intangibles es un tema sumamente delicado y por tanto requería un tratamiento especial o un abordaje especial. Entonces, el capítulo 6 de las directrices habla sobre el tema de los intangibles. Otro tema que es común, tiene un capítulo aparte, que es el de los servicios intragrupo, que normalmente se dan en este tipo de compañías. El capítulo 8 habla sobre lo que son los contratos de contribuciones de costo y el capítulo 9 habla sobre aspectos de reestructuraciones de negocios. Entonces, digamos que los más generales o los más genéricos son el del principio de plena competencia, los métodos de precios de transferencia y el análisis de comparabilidad y el tema de la documentación. Y aquí en la documentación se presentan 2 temas, el tema de las obligaciones formales y el tema en sí de lo que es el estudio de precios de transferencia. Un apartado importante y que tiene una incidencia enorme en el tema del análisis de la comparabilidad es la parte de lo que son los métodos de precios de transferencia. Entonces, el capítulo 2, que habla sobre estos métodos, primero nos da algunos aspectos generales que debe de observar el que prepara o el que elabora un estudio de precios de transferencia para elegir o para seleccionar un método. En general, la OCDE habla de 5 métodos. Unos que están basados en la operación en sí, en el análisis de la operación,
o en el análisis de la operación, de la transacción, y dos métodos más que están basados en el tema de los resultados de la operación. Entonces, están estos dos grandes grupos. Dentro de los métodos que están basados en la transacción, podemos encontrar acá el precio comparable no controlado, el precio de reventa y el método del costo añadido. Y los métodos que hablan sobre la utilidad, tenemos dos, que son el método del margen neto de la transacción y el método que está basado en los resultados globales de una compañía cuando en sus operaciones generales. Sobre documentación requerida, el capítulo 5 nos habla de qué debe de tener, qué pide un estudio, y esto varía también de acuerdo a cada país. En el caso de Colombia, por ser parte de OCDE, pues la regulación es completa, pero en casos como mi país, la legislación, el Código Tributario, no incorpora todavía en su plenitud las directrices de OCDE. Por tanto, hay artículos que desarrollan el tema de precios de transferencia, cómo determinar una parte relacionada, cuáles son las obligaciones, quiénes son paraísos fiscales. Y sobre documentación nos habla una introducción, cuáles son los objetivos de la documentación de precios de transferencia, cómo vamos a demostrar que el principio de plena competencia se cumple, y lo importante, a partir del tema de que nace de BEPS, está el tema que fue lo que se modificó en precios de transferencia en cada uno de los países, y estas directrices de 2017 versus las de 2010, que son las anteriores que estaban, es esta parte respecto a la documentación, que es el incorporar el archivo maestro y el archivo local y lo que le llaman el country by country report. Entonces este fue un cambio de las directrices 2017 que tiene como base las acciones del plan BEPS. Llegamos así ahora un poco al tema que nos ocupa hoy, que es el análisis de comparabilidad. ¿A qué le vamos a llamar análisis de comparabilidad? ¿Cómo podemos definir? También las directrices nos dan un concepto de lo que es el análisis de comparabilidad. Y me dice, como análisis de comparabilidad, consiste en comparar una operación vinculada con una o varias no vinculadas. Las operaciones vinculadas y no vinculadas son comparables si no existe diferencia alguna que afecte sustancialmente el factor elegido para aplicar la metodología. Por ejemplo, dice el precio o el margen, o si es posible proceder a ajustes para eliminar estos efectos sustanciales que provoquen estas diferencias. Entonces, en esto consiste el análisis de comparabilidad. Es decir, yo tengo, bajo este principio, bajo este esquema, operaciones que he efectuado con mis partes relacionadas o con mis partes vinculadas, y debo de tener otro tipo de operaciones que sean semejantes que he efectuado o que han efectuado terceros entre ellos y que se puedan considerar de carácter independiente. Entonces, cuando yo puedo comparar estos dos tipos de operaciones, entonces estoy ante un análisis de comparabilidad que cumple con el principio y las directrices de OCDE. Si acaso estas dos no son comparables, dice, ¿será que puedo hacer algunos ajustes que me permitan hacer que las dos sean comparables? Entonces, en ese caso, y si las diferencias pueden ser eliminadas, estas operaciones pueden concluirse que son comparables. Entonces, en esto consiste un análisis de comparabilidad que cumpla con las directrices de OCDE y que cumplan con el principio de plena competencia. Y acá podemos decir entonces que el núcleo de la aplicación o el centro de la aplicación del principio de plena competencia está formado por dos grandes aspectos o dos grandes temas. Primero, debemos identificar el tipo de relación comercial o financiera entre las empresas asociadas o relacionadas, incluyendo condiciones y circunstancias. Es decir, debo conocer cuál es la naturaleza de la operación
Debo conocer las compañías, a qué se dedica cada una, cuáles son sus estrategias. Y luego esto, si sumado con este tipo de circunstancias, este tipo de operaciones, debo evaluar, debo visualizar estas operaciones comparadas con las que hacen independientes. Entonces, en esto está fundamentalmente el tema de la comparabilidad, los aspectos macros que debo de observar cuando estoy haciendo un análisis de comparabilidad en precios de transferencia. ¿Y qué implica? Porque lo veíamos en esta parte de identificar el tipo de relación comercial o financiera. ¿Qué implica? Porque se dice en genérico, pero ¿qué implica conocer? Entonces, hacer un estudio de precios de transferencia, por eso decía, no es un tema del contable puro, o del abogado puro, o del economista puro. O yo me siento en el escritorio, tomo la información que me envían y empiezo a redactar el estudio de precios de transferencia. No, porque al final yo necesito conocer la compañía y la necesito conocer a su plenitud. Primero, necesito conocer cuáles son sus estrategias empresariales. ¿A qué mercados trabaja? ¿Es mercado local? ¿Exporta? ¿A qué países exporta? A los países que exporta, ¿cuál es su régimen impositivo? ¿Qué tipo de tasas tienen de impuestos sobre la renta? Porque recordémonos que el tema de precios de transferencia tiene que ver sobre todo con operaciones de ingreso o egreso, ciertamente con operaciones de activo y pasivo, pero que de alguna manera puedan tener incidencia en los ingresos y los egresos de las compañías, de tal manera que en algún momento resulte un impuesto sobre la renta a tasar. Entonces decía, estrategias, mercados, productos, ¿cuál es su cadena de suministro? Sumamente importante. ¿Qué funciones claves desempeña? ¿Qué activos utiliza? ¿Qué riesgos asume? Entonces ya sabemos por qué todas estas cosas son importantes, porque dependiendo de ello, yo voy a tomar ciertas decisiones al momento en que estoy elaborando mi estudio de precios de transferencia y haciendo mi análisis de comparabilidad. Debo conocer también cómo opera dentro del grupo, cuál es la política del grupo respecto a precios de transferencia. Muchas compañías tienen una política definida de cómo operan, cómo se venden, cómo se compran dentro del grupo, cómo se facturan los servicios. ¿Ah? ¿Cuál es su política? ¿Actúan como si fueran independientes o tienen una política especial? ¿Cuáles son los términos contractuales de la operación? Y cuando hablamos de términos contractuales, todos sabemos que ahora no solo nos referimos al documento, a un contrato. Por el tema de NIF, hoy sabemos que igual hay operaciones que se operan de alguna manera y tampoco existe un documento escrito que lo diga. Pero entonces debemos ver cómo esta operación se realiza. ¿Cuál es la naturaleza de la operación? Entonces estos temas son como fundamentales para nuestro análisis de comparabilidad. No sé si hasta acá pudiese existir algún comentario o alguna retroalimentación, alguna consulta. Doctor Hugo, en lo que nos ha explicado acerca del análisis de comparabilidad, donde comparo la transacción que realizo con mi vinculado económico con una transacción que realice con un tercero que no se ha vinculado, entendí, ¿cierto? Es correcto. Cuando en la empresa que hace transacciones con un vinculado no tiene transacciones con terceros, solo con un vinculado, entonces, ¿cómo haría este análisis de comparabilidad? Ok, muy importante. Adelantito de la presentación explicaremos un tema que es importante. El análisis de comparabilidad lógicamente lleva el buscar y el seleccionar comparables. Entonces, ¿a dónde busco estos comparables? En el ideal, si por ejemplo, es un tema que les hablaba, entonces, ¿qué podemos decir? Cuando yo busco un comparable, el tema de precios de transferencia muchas veces yo lo voy a asociar con bases de datos. Y cuando hablo de bases de datos, hablo de bases de datos complicadas, costosas, caras. Y cuando hablamos de comparabilidad, hay que diferenciar que puedan haber comparables internos y comparables externos. Si yo soy una
compañía, por ejemplo, que vendo cierto tipo de producto, ese producto se lo vendo a mi compañía relacionada, pero también el mismo producto yo se lo vendo a otros clientes, entonces yo puedo tener de manera interna elementos para poder hacer este análisis de comparabilidad sin necesidad de recurrir a datos externos. Cuando yo no tengo este tipo de comparables internos, porque como ustedes dicen, y aquí entiendo la pregunta, no tengo ese tipo de operaciones con otros independientes, sino solo los tengo con mi relacionada, entonces yo tengo necesariamente que salir a buscar esos comparables de manera externa. Y muchas veces decimos estos comparables externos, ¿dónde los busco? Los busco, por ejemplo, en mi país existe el registro de comercio donde las compañías están obligadas anualmente a depositar sus estados financieros y puedo buscar yo compañías que sean comparables, que hagan más o menos la misma actividad que yo, o tengo que buscarlos en bases de datos de estas que nosotros conocemos que utilizan la Big Four, por ejemplo, llámese Royalty Stat y ese tipo de bases de datos. Es importante esto, pero más importante también es ver qué tipo de operación, para qué tipo de operación ando buscando yo un comparable. Porque muchas veces nos equivocamos cuando hacemos el análisis de comparabilidad porque creemos que si nosotros, por ejemplo, que ir a comparar con otra compañía que venda software. Pero si mi operación con la vinculada no fue de compra o de venta de servicios por software, sino mi operación con la relacionada fue, por ejemplo, un préstamo, entonces mi comparable es aquellas compañías que obtengan financiamiento. Entonces la operación a analizar o a comparar son operaciones de préstamo, no tanto en la actividad principal que desarrollo. Ese sí es un tema que hay que verlo con detalle. Dos compañías no son comparables por desarrollar y vender o comprar lo mismo, sino el tipo de operación que he desarrollado con mi relacionado. ¿Alguna otra preguntita o comentario? Si no, seguimos. Fuera, Entonces, micrófono. Continuemos, doctor Zelaya. ok, si no, seguimos. Entonces, acá decía, entonces es importante, decimos nosotros, dibujar la operación, mapear la operación. ¿De qué tipo de operación estoy hablando? ¿Qué tipo de operación debo de analizar? ¿Estoy comprando un producto? ¿Estoy vendiendo un producto? ¿Estoy pagando por un intangible? ¿Estoy pagando por un servicio intragrupo? ¿Estoy pagando una realía? ¿Es una operación de financiamiento? ¿Cuál fue el tipo de operación que hice con mi relacionado? Y por ejemplo, veo que la legislación tributaria de cada país, y el de ustedes tampoco es la excepción, creo que en el formulario 120 que ustedes manejan, también hay una lista de operaciones y básicamente en todos los países tiene la misma estructura. Por ejemplo, veo que en el de ustedes hay operaciones de ingreso, un rubro grande, operaciones de egreso, otras operaciones, dice, y información adicional. Las operaciones de ingreso van desde el código 1 hasta el código 29. Las operaciones de egreso van, dice, código 30 hasta 58. Y luego tengo otras operaciones y tengo alguna información adicional. Y dentro de las operaciones de ingreso yo puedo tener, dice, netos por venta de inventarios producidos, por venta de inventarios no producidos, por servicios administrativos, asistencia técnica, otros servicios. Entonces, esto es lo importante que nosotros debemos tener una claridad cuando nos preguntan, por ejemplo, mira, tú puedes hacerme un estudio de precios de transferencia. Entonces, lo primero que debe preguntar es, dime qué tipo de operaciones has hecho con tu relacionado. Y te hacen una lista de operaciones. Y dependiendo del tipo de operaciones, tú puedes decir si vas a necesitar o no bases de datos, debes de pedirle si la venta es exclusiva, si tiene o le vende el mismo producto o servicio a otros de manera independiente. En fin, eso es lo que necesitamos para poder tener una idea
de a qué nos vamos a enfrentar cuando estamos haciendo un estudio de precios de transferencia. ¿Cuál es un proceso tipo y cuáles son los aspectos que debemos observar? Hay un capítulo completo de lo que es el análisis de comparabilidad en las directrices de OCDE. Aquí vamos a abordar los principales. Primero, decíamos, hay que identificar el tipo de operaciones a analizar. Ya hemos hablado bastante sobre quiénes son o cómo pueden ser este tipo de operaciones que vamos a analizar. Otro tema importante se vuelve quién es la parte que voy a analizar. Ciertamente, la legislación de cada país quiere que si yo, por ejemplo, estoy en El Salvador y he hecho operaciones con una empresa en Colombia, el fisco de El Salvador, la DGI que se llama acá, quiere que yo le demuestre la operación que he hecho acá de manera local, comparando, haciendo mi análisis propio. Pero las directrices de OCDE dice que de repente, si a mí me es más fácil, por ejemplo, hacer el análisis de las operaciones con mi parte relacionada, hacerlo con la información de la empresa que está en Colombia, entonces eso es posible, porque al final de lo que se trata es de analizar la parte menos compleja. Por ejemplo, si la mía en El Salvador diseña, produce, fabrica, compra, vende, usa un tipo de maquinaria, tiene algún intangible o algo, y la empresa en Colombia compra y vende, entonces, ¿quién es más fácil analizar? ¿La que solo compra o vende o la que también incluye dentro de su proceso un proceso de producción y otro tipo de activos? Entonces, por eso es importante definir todo lo que decíamos anteriormente sobre lo que son el análisis completo de la entidad y cuáles son sus funciones y cuáles son los riesgos que cada una de las partes involucradas en este proceso asume. Entonces, eso es importante para decir quién va a ser mi parte analizada en un estudio de precios de transferencia. Luego, ¿quiénes son mis comparables? Ya decíamos, estos comparables pueden ser internos y pueden ser externos. Las directrices dicen, si usted tiene comparables internos, no se complique, haga comparables internos. Luego, un tema muy importante es la selección del método. Aquí hemos dicho siempre, hay un libro colombiano que tengo, que me gusta mucho porque tiene algunas frases muy buenas. Y por ejemplo dice, normalmente a veces tenemos como error el seleccionar el método y después querer ajustar el método a la información que tenemos. Si no, por ejemplo, este libro dice de manera puntual, recuerde muy bien que la información hacia el método y no el método a la información. Es importante ver de qué información dispongo y sobre esa base yo voy a seleccionar qué método voy a aplicar para hacer mi estudio de precios de transferencia. Y acá hay como una jerarquía. Si yo puedo analizar, como decíamos, hay dos bloques muy concretos de métodos. El método que se basa en la transacción y el otro que se basa en los resultados. Si la información que yo tengo me permite aplicar un método que se basa en la operación, debo de seleccionar ese. El que está basado en la operación versus el más genérico que es por la rentabilidad. Y de los tres métodos que tengo basados en la operación, el del precio comparable no controlado, si puedo aplicarlo con mayor fiabilidad, es el método que debería de seleccionar, porque este método es el que me permite analizar la operación uno a uno con otro independiente. Entonces, esos son los aspectos que debo de observar cuando yo tenga que seleccionar un método para que voy a utilizar en mi análisis. También es cierto que no solo puedo seleccionar un método, porque esto también a veces es un error. Cada operación puede ser analizada de manera independiente. De hecho, a la administración tributaria le gusta que las operaciones se analicen de manera independiente. No es lo mismo analizar una operación de comprar o vender algún tipo de producto que analizar, por ejemplo, una operación cuando yo estoy pagando un know-how o cuando estoy pagando servicios administrativos
o cuando estoy en una operación de arrendamiento o cuando estoy en una operación de financiamiento. Cada una de ellas debe analizarse de manera separada, salvo que de verdad sea imposible hacerlo y que no tenga información, puedo hacer un análisis y agrupar las operaciones. Luego también, una vez que seleccione el método, tengo que ver si, por ejemplo, yo no seleccioné métodos basados en las transacciones, sino que seleccioné métodos basados en el resultado, también entonces tengo un tema adicional sobre el cual debo hacer un análisis, y es el de la selección del indicador adecuado. También acá las administraciones tributarias meten pluma en su legislación muchas veces, porque tratan a través de las guías de llevarnos a un punto. Y por ejemplo, ya nos dicen qué tipo de indicadores podemos utilizar, ya sea ROA, ya sea ROE, muchas veces excluyen el margen bruto, existe también otro indicador, el BlackBerry Ratio. Entonces esto es parte del análisis que yo debo de justificar y documentar cuando estoy haciendo un estudio. ¿Por qué utilizo este indicador y por qué no uso este otro? O este indicador, ¿por qué resulta más adecuado? Dependiendo de la operación tipo que yo esté analizando. El otro tema es si hay necesidad de ajuste o no. Una operación pueda que en la primera no resulte que no cae dentro del rango de plena competencia y podamos decir que hay una necesidad de ajuste. ¿Y cómo pueden ser esos ajustes? Primero, porque alguien dice en la práctica, mira, por ejemplo, si yo he tomado comparables externos y los he sacado de una base de datos internacional, lo primero que la gente dice es, ¿cómo me vas a comparar a mí con esta compañía, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene un tamaño distinto al mío? Entonces hay algunos ajustes que son de tipo contables donde se pueden ajustar los estados financieros de los comparables en cuanto a cuentas por cobrar, inventarios, el tema del activo fijo, las cuentas por pagar, para que más o menos esto sea digamos, comparable en términos similares. Entonces también aquí hay un tema de una decisión que hay de tomar, si hay necesidad de hacer ajuste o no, u otro tipo de ajuste que yo pueda hacer que tenga su base y que pueda yo documentar. Entonces, una vez hecho esto, obtengo resultados y esos resultados yo los tengo que someter como a un tamiz de si se cumple o no se cumple el principio de plena competencia. Es decir, porque al final del estudio de lo que se trata es de poder concluir que el precio que pactaron dos compañías relacionadas en sus transacciones comerciales son similares o están dentro del rango que se acepta para esas mismas operaciones efectuadas por terceros independientes. Esa al final debe ser la conclusión que mostramos en un estudio de precios de transferencia. Otros temas que debo también tomar decisiones sobre cómo lo hago es si el análisis que voy a hacer es agrupado o desagrupado. ¿Qué es esto de agrupado o desagrupado? Es decir, si yo voy a analizar operación por operación o voy a agrupar todas las operaciones y hago un análisis global, o puedo agrupar, si por ejemplo son 10 operaciones entre compañías relacionadas, y puedo agrupar 4 y hacer un solo análisis, otras 2 las agrupo porque tienen características similares. Esto normalmente le piden... ¿Hola? Adelante, doctor, tranquilo. Ok. Luego, si hago este análisis agrupado o desagrupado, también cuántos años voy a considerar en el análisis, qué periodo voy a considerar. Normalmente las administraciones tributarias quisiesen que si la operación es una operación 2019 o 2020, por ejemplo, que yo me compare esa operación con un ejercicio 2019 o 2020. Pero también las directrices establecen que muchas veces el análisis se enriquece mucho más cuando yo tomo el promedio, por ejemplo, de 2 años o 3 años. Y porque yo creo que ese análisis, el tomar 2 años o 3 años, me va a mejorar el análisis de la operación y me mejora el término de la comparabilidad. Ojo, que muchas veces las administraciones tributarias también
no es del agrado, que por ejemplo yo en el 2019, por ejemplo, solo tomé un año, pero para el 2020 pueda tomar 2 años o 3 años. Aunque en el caso del 2020 será un análisis especial, más adelante vamos a ver un poquito qué pueda cambiar o qué va a cambiar en los estudios 2020 como efecto del tema del COVID-19. Luego ya decíamos quién va a ser mi parte analizada y también qué indicador es el que voy a utilizar para hacer este análisis de comparabilidad. Entonces esto es como los aspectos importantes de un proceso tipo, le llaman las directrices de OCDE, que yo debo de considerar cuando hago este análisis de comparabilidad. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o alguna inquietud. Em, el método que elegí, por ejemplo, en el año 2018, ¿puedo cambiarlo para el año 2019 o existe alguna reglamentación de que debo usar el mismo método o tener una coherencia en los métodos? No, es independiente. Tomo el método que más veo se adapte a la necesidad de cada año. No hay, digamos, como una prohibición respecto a que yo pueda cambiar un método de un año a otro. Sí es cierto, por ejemplo, de que quizás lo vamos a ver un poquito adelante con un ejemplo, de que si el método, por ejemplo, en el año 2018, yo analicé una operación de compra-venta y determiné que el método más adecuado, porque tengo comparables internos para hacerlo, era el método del precio comparable no controlado. Y como resultado de mi análisis concluí que ese precio pactado cumplía con el principio de plena competencia. Y esa fue mi conclusión 2018. Y en el 2019, analizando las operaciones de ese ejercicio, lógicamente, como preparador de un estudio, voy a intentar hacerlo de manera similar. Pero si como resultado de ese estudio me sale que el precio está fuera de rango y yo, para intentar o para hacer que este precio esté dentro del rango de plena competencia, cambio el método y cambio el indicador de rentabilidad, debo como justificarlo mucho el por qué lo hago. Porque la administración tributaria normalmente el tema de la consistencia en los métodos es algo que mira con lupa, ¿verdad? El cambio de un método a otro en un ejercicio debe documentarse bien. No solo porque ahora no me cayó en el rango, no es el dato, no me tiró el dato que yo quería, voy a cambiar de método. Pero si las circunstancias, por ejemplo, en el 2018 yo elegí precio comparable no controlado porque tenía la información para hacerlo, porque le vendía a otros independientes, pero resulta que en el 2019 ya no le vendía a independientes, solo le vendía a mi parte relacionada, entonces eso justifica que yo no pueda utilizar este método y que me vaya por temas de rentabilidad global. En esos casos, digamos, es posible cambiar el método. Gracias, doctor. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, en qué momento me dijeron que se iba a parar para Doctor medir la Zelaya, otra parte. si usted me lo permite, podemos hacer el break de unos 5 minuticos mientras hacemos un sondeo. Una vez pueden hacer alguna parada técnica, tomar agüita, por si de pronto lo consideran necesario. Perfecto, porque lo que sigue son unas hojitas de ejemplo en Excel, donde podemos discutir y aplicar los criterios sobre los cuales hemos discutido. Ok, perfecto. Entonces inicio con Ok. el sondeo.
Por favor, nos colaboran contestando esta pregunta. El sondeo solamente va a estar disponible 1 minuto para pasar al siguiente. Por favor, los que faltan, si nos colaboran con dando su respuesta. Ya se va a cerrar este sorteo. Muchas gracias a las personas que colaboraron con su respuesta. Aquí está ya procesando la información. Denme unos segundos, por favor, mientras se coloca el siguiente sondeo. Por favor, responder este siguiente sondeo por razones de asistencia.
Listo, muchísimas gracias. ¿Quiénes participaron con su asistencia? Se cierra el sondeo. Listo, doctor Zelaya, puede continuar con su exposición. Puede compartir pantalla y abrir el micrófono. Muchas gracias. Ok. De todo lo que hemos hablado, es importante siempre ver ya un poco de manera como concreta esta teoría cómo se aplica, porque el problema muchas veces de precios de transferencia es que hay una vasta teoría, pero el tema es qué hago cuando realmente me enfrento a un caso donde tengo que preparar un estudio de precios de transferencia y que tiene múltiples o varias operaciones. Por ejemplo, este caso, una compañía G que tiene este listado de operaciones con sus compañías relacionadas o con sus partes vinculadas. Por ejemplo, la compañía G, todas estas son operaciones que ha hecho la compañía G. Con la compañía A, por ejemplo, la compañía G le vendió a la compañía A bienes de producción propia, o lo que ustedes le llaman, le vendió netos por venta de inventarios producidos. Le vendió 4 millones de dólares. A la compañía B le vendió productos producidos por terceros, o lo que ustedes le llaman venta de inventarios no producidos. A la compañía C le compró materia prima. A la compañía B, que ya le había vendido bienes producidos por terceros, también le compró bienes para comercializar. A la compañía C le hizo una erogación de 309,000 dólares porque le está pagando unos arrendamientos. A la compañía D también le está pagando unos arrendamientos, solo que a la compañía C le paga el arrendamiento de unos vehículos, de una flota de vehículos para ventas que los utilizan en la labor de ventas, y a la compañía D le paga arrendamientos por concepto de alquiler de inmuebles. La compañía C también, a la compañía C le ha hecho una erogación de 71,000 dólares en concepto de otros egresos, o lo que muchas veces le llamamos reintegro de gastos. A la compañía E, por ejemplo, le pagó 180,000 dólares en concepto de intereses por un préstamo que le había dado de 1 millón de dólares a una tasa del 18%. Y a la compañía F le pagó 1,324,000 dólares en concepto de know-how, más o menos equivalentes a una tasa del 4% sobre los ingresos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros si, por ejemplo, no hemos sido llamados para presentar oferta y para elaborar el estudio de precios de transferencia de la compañía G? Entonces, ahora tengo yo que ver todo lo que hemos hablado del análisis de comparabilidad, cómo voy a analizar o cómo voy a probar que cada una de estas operaciones cumple con el principio de plena competencia. Si ustedes ven, el tipo de transacción que se ha efectuado es diversa. Por tanto, hacer un análisis global de las mismas sería un error, porque son tan distintas entre sí, que básicamente es necesario hacer un análisis particular. Es probable que algunas de ellas yo pueda agruparlas, pero no todas. Entonces aquí comienza el verdadero ejercicio del análisis de comparabilidad, cuando yo me enfrento ya con este tipo de operaciones. ¿Tengo comparables o no tengo comparables? ¿Dónde busco mis bases de datos? ¿Cuántos años voy a analizar? Todo lo que hablamos. ¿Y qué es lo que yo tengo acá?
Entonces, por ejemplo, aquí, cuando hablo de venta de bienes de producción propia, en mi país es el código 101, pero en el de ustedes es el código 1, netos por venta de inventarios producidos. Y como información adicional tengo yo los estados financieros de la compañía G y tengo los estados financieros de la compañía A. Solo que estos de la compañía A, por ejemplo, bueno, analicemos un poquito acá la operación. Cuando yo voy y hago mi investigación con la gente de la compañía G, me dicen, mire, esta es una venta de bienes de producción propia, yo fabrico, yo elaboro este tipo de producto y lo vendo a mi compañía que está en Guatemala. Y en Guatemala lo que se usa son quetzales. Entonces los estados financieros de la compañía A están en quetzales y los estados financieros de la compañía G están hechos en dólares. Entonces, un análisis, como la operación más grande es la operación más fuerte es la que he hecho con mi compañía A. Entonces yo empiezo a diseñar mi estrategia de cómo voy a hacer el análisis de cada una de las operaciones. Entonces empiezo, la compañía A, 4 millones de dólares. ¿Cómo puedo probar que la venta del producto que yo le estoy haciendo a mi compañía cumple con el principio de plena competencia? Entonces digo, veamos, 4 millones es la venta que hizo a su parte relacionada. Veo los estados financieros, por ejemplo, de la compañía G y veo que sus ventas son de 33 millones de dólares. ¿Cuánto representa esta operación de 4 millones de los 33 millones? Entonces, puedo ver que estos 4 millones en la operación global de la compañía no afecta de manera significativa. O sea, cuando digo esto es porque normalmente el tema de precios de transferencia está asociado con obtener alguna ventaja de tipo impositivo. ¿Qué tasa de impuestos sobre la renta tengo en El Salvador? 30. ¿Qué tasa de impuestos sobre la renta tengo en Guatemala? 25. Entonces, ¿dónde me conviene vender? ¿En El Salvador o en Guatemala? Entonces la pregunta es, si yo vendiese el 100% de mi mercadería, de mis ventas, por ejemplo, a Guatemala, yo podría decir que quizás es un tema de estrategia impositiva. Pero cuando yo comparo 4 millones de 33 millones, entonces quizás es un tema de mercado, de que El Salvador se me queda pequeño y yo voy a seguir vendiendo en Guatemala y me voy expandiendo. Entonces quizás la estrategia no va por el lado de obtener una ventaja vía impuestos, sino por expansión de mercado. Veo los estados financieros de la compañía A que está en Guatemala y veo que sus ventas son 50 millones y que su costo es 40 millones. Pero este 40 millones está en quetzales, que es la moneda. Cuando yo lo divido entre dólares, más o menos, más el inventario, yo puedo ver de que la operación, que la compañía A, que está domiciliada en Guatemala, no le compra a otra compañía más que a su relacionada en El Salvador. Entonces, este costo de venta más el inventario en existencia casi que constituye 100% de la venta que hace la compañía A, que hace la compañía G, perdón. Entonces, bajo este escenario, ¿qué compañía me es más fácil analizar? La compañía G, lógicamente, le vende cierto tipo, un producto X a su compañía A. Y ese producto X también se lo vende a otras compañías de manera independiente. Pero se pueden imaginar ustedes el trabajo que implicaría eso, si los sistemas y el sistema informático de la compañía G me permite, por ejemplo, generar un reporte del producto X y a qué precio se lo vende a la compañía relacionada y a qué precio se lo vende a los independientes, pues yo podría de manera fácil comparar esos precios. Pero si eso me resulta en un ejercicio engorroso o de mucha cantidad de tiempo, yo me podría ir a analizar la compañía A. Y yo podría perfectamente tomar como indicador, dado que la compañía A, el 100% de sus compras son a su compañía relacionada y las ventas son a terceros independientes, quiere decir que yo bien podría tomar este margen bruto, esta utilidad bruta,
y establecer cuál es el margen bruto de esta compañía. Y por ejemplo, en este caso yo podría decir, bueno, ¿qué margen bruto obtiene la compañía A de sus operaciones con su compañía relacionada? Podría decir yo más o menos que el 19% o el 20% es el margen bruto que maneja la compañía A. Entonces yo puedo buscar estados financieros de compañías comparables para ver si el margen bruto cumple con el principio de plena competencia o este margen bruto es un margen bruto de mercado. Entonces debería de irme a buscar qué tipo de compañías. Bueno, aquellas compañías que compran y venden. Así de sencillo, ese sería el tipo de compañía comparable. Aquellas que compran y venden y no necesariamente del producto que yo le compré a mi relacionada, sino porque al final de lo que se trata es de funciones. Una compañía que compra y vende es similar más o menos y habría que ver cuáles son sus márgenes brutos. Y si en este caso, por ejemplo, yo me encuentro una compañía que obtiene 18%, otra que obtiene 14%, otra pueda que obtenga 25%, de repente hay una que tiene 33%. Entonces yo con estos datos que tengo acá, yo podría fácilmente establecer un rango intercuartílico. Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, sacar un rango intercuartílico, me voy aquí, están las formulitas, ¿verdad? Las fórmulas y puedo poner que yo quiero el cuartil. Imaginémonos que yo tuve este dato, aquí está mi matriz de porcentajes. Le doy acá y le digo que quiero el cuartil 1. Y me da 17. Es lo mismo. Bajo esto por acá por términos prácticos. Solo ajusto mi. Y lo que quiero en lugar del cuartil 1 es el cuartil 2. Y lo mismo hago para acá. Aquí está mi dato y lo que quiero es el cuartil 3. Entonces yo puedo establecer que el rango de plena competencia de compañías independientes que obtienen un margen bruto es entre 17 y 27. Y el margen bruto que obtiene mi compañía relacionada es del 19%, el cual está dentro de este rango que estamos hablando. Entonces, si eso es así, esta operación que yo hago con mi compañía A cumple con el principio de plena competencia. ¿A dónde hice ese análisis? En la compañía A. ¿Por qué lo hice en la compañía A? Porque me resultaba más fácil, porque es la menos compleja, porque solo compra y vende. En cambio, si yo lo hubiera hecho en la compañía G, esta es una compañía que también fabrica. Entonces es más complicado hacer el análisis. Y este análisis me lo traigo para la compañía G y puedo probar que esta operación cumple con el principio de plena competencia. Y esto yo fácilmente graficarlo. Y veríamos que este 19% cae acá. ¿Alguna preguntita sobre eso? Pueden abrir el micrófono. Entonces, en este caso, ¿qué yo podría concluir sobre esta compañía? De todos los aspectos que dije de que son, que afectan el análisis de comparabilidad. Primero, ¿qué pudimos ver? ¿Quién fue mi parte analizada? La compañía a la que le vendí. ¿Qué método escogí? Pues como me resultaba, y yo documenté en mi matriz que me resultaba complejo y no tenía un parámetro de cómo seleccionar un comparable interno, entonces yo no podía aplicar el método del precio comparable no controlado. Pero de repente sí pude utilizar, por ejemplo, el precio de reventa. ¿Por qué? Porque el método del precio de reventa, ¿en qué consiste? En quitarle a un precio un costo y sacar un margen. Entonces, ¿cuál es el margen de reventa? 19%. Entonces utilicé el método del precio de reventa.
Y eso es parte del análisis que yo estoy haciendo acá. ¿Cumple con el principio de plena competencia en primera instancia sin hacer ningún ajuste? Sí cumple esta operación. Entonces esas dirían dos partes. Veamos otro tipo de operación. Esta, por ejemplo, el pago de arrendamiento. Esta operación de arrendamiento, ¿cómo puedo yo medir una operación de arrendamiento? Imaginémonos que en este caso se trataba de unos vehículos, les decía. Entonces en estos vehículos vino la compañía G y lo único que hizo fue darle, inclusive le prestó dinero a la compañía C para que comprara una flota de vehículos y esa compañía, por temas estratégicos y de que facturara algo en el año, compró los vehículos y la cuota mensual que paga a la distribuidora de los vehículos se lo pasa a la compañía G como cobro. Entonces, si analizamos en este caso que la operación no lleva un costo añadido o un valor añadido por el pago de arrendamiento, sino lo único que hace es trasladar el mismo pago que hace, bajo esos casos se dice que se usa el método del precio comparable no controlado porque el pago que hace la compañía C a la distribuidora de vehículos por ser independiente es un pago que cumple con el principio de plena competencia porque está hecho con un independiente. Distinto, por ejemplo, es este arrendamiento, que es un arrendamiento de un inmueble y le cobra un valor, por ejemplo, de $6 el metro cuadrado. Entonces acá es posible ver, yo me imagino que igual en todos los países, como en el mío, ahora hay diversos sitios en internet donde yo puedo consultar, por ejemplo, podría ser que sean unas bodegas, necesito tener la extensión de la bodega en términos de metros cuadrados para yo poder establecer cuál es el pago en promedio por metro cuadrado que hace. Y así como seleccioné en este tema distintos precios, yo puedo obtener precios en estas páginas que están en internet sobre la renta por metro cuadrado de bodegas, de preferencia en la zona donde estamos analizando esta operación. Imaginémonos que cambian consigo precios por metro cuadrado en la misma zona de donde opero y en bodegas similares, entonces yo puedo establecer o hacer el análisis de esta operación utilizando comparables externos disponibles en internet. Lógicamente debo de observar que sean un poco comparables en términos de la zona y de las condiciones de los terrenos o de las bodegas que yo le estoy alquilando. Veamos este caso, el caso de los intereses pagos por un préstamo. ¿Cómo puedo analizar esta operación? Imaginémonos que la compañía E, para ponerlo un poquito más complicado, la compañía E que le otorgó el préstamo a la compañía G está domiciliada en un paraíso fiscal. Todas las administraciones tributarias emiten una lista de a quienes se les considera paraísos fiscales o sujetos de baja o nula tributación. Si, por ejemplo, en este caso, decíamos que el préstamo es por $1 millón y la tasa era de 18%, ¿qué es lo que necesitamos probar? Lo que necesitamos probar en este caso es la tasa de interés pagada. El 18% pagado a la compañía E por la compañía G, ¿es de mercado o no es de mercado? ¿Dónde puedo obtener esta información de las tasas de interés? Creo yo, igual que los bancos centrales o las superintendencias del sistema financiero, en muchos de nuestros países da información sobre las tasas promedios que cobran. Entonces, acá, ¿qué es importante tener? El préstamo de $1 millón que le dio es a qué plazo. ¿Tiene garantía o no tiene garantía? Por ser relacionado no le va a dar garantía. Entonces yo tendría que ir a buscar en el sistema financiero qué tasas están cobrando los bancos del sistema por préstamos de $1 millón, por ejemplo, a 3 años plazo, que es similar al que me dieron. Y si yo puedo obtener tasas de la misma manera como obtengo distintas tasas que dan los distintos bancos y establezco un rango intercuartílico y me dice que el 18% que está pagando es
una tasa de mercado, entonces yo podría decir que cumple con el principio de plena competencia. Pero ojo, que aquí hay algo importante que observar. Por ejemplo, en mi país, no he visto la legislación colombiana en detalle, digamos, pero acá en El Salvador hay una tasa máxima en préstamos por operaciones correlacionadas que se acepta como deducible para efectos de impuestos sobre la renta. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si a mí me dice la legislación que la tasa máxima que yo puedo deducirme es la tasa promedio ponderada más 2 puntos porcentuales, por ejemplo, y esa tasa es 12% y yo le pagué 18, aun cuando yo haya hecho mi ejercicio de rango de plena competencia y la tasa caiga en el rango, pues ya sabemos que para Hacienda no será deducible la diferencia, los 6 puntos adicionales, porque ya hay una regulación expresa que me dice cómo debe ser esa tasa, qué requisitos debe de cumplir para efectos de deducibilidad. Son cosas que debemos observar en el momento en que estemos haciendo este análisis de plena competencia o de que cumple una operación con el rango de plena competencia. El otro tema, por ejemplo, el caso la compañía G le paga a la compañía F en concepto de know-how, un 4%, por los temas del intangible, del diseño de todo, cómo opera la cadena del negocio. Le paga un 4%. ¿Cómo hago para probar si ese 4% es una tasa de mercado? Lógicamente, comparables internos no tengo. Análisis de rentabilidad quizás pueda ser, pero hay bases de datos que tienen información de contratos similares de know-how y cuánto se cobra. Por ejemplo, en Bloomberg es posible encontrar contratos de know-how y allí es posible establecer igual como en cierto rango en que operan estos contratos de know-how y qué tipo de tasa paga. Y entonces nos vamos a encontrar que de ahí podemos extraer información. Lógicamente el tema de Bloomberg y otros tipos de bases de datos privadas son pagadas. Entonces algunas son erogaciones un poco onerosas. Entonces no es tan fácil poder accesar a esa información sino pagando. Entonces, esta tasa, como digo, podemos conseguirla de manera externa para probarla. Entonces, quiere decir que yo, cuando ya hago el análisis de cada una de estas, si ustedes ven, he ido operación por operación, haciendo el análisis, obteniendo información comparable, diciendo qué método voy a utilizar y por qué descarto los otros, y haciendo una conclusión por cada uno de los ítems y de las operaciones que he analizado. ¿Alguna pregunta para hasta acá? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Seguimos. O todo claro o todo muy oscuro, me decían. Entonces, digamos que hasta acá hemos desarrollado lo que es el tema de la comparabilidad, qué implica un análisis de comparabilidad en la temática de precios de transferencia. Ya para ir cerrando, digamos, completar un poco sobre lo que es la práctica de precios de transferencia, cómo está documentada la práctica, qué hacen, dónde puedo obtener información sobre cuál es el comportamiento y hacia dónde evoluciona la temática de precios de transferencia. Por ejemplo, esta parte es la base de datos del CIAT y tiene un apartado especial para lo que es tema de precios de transferencia y BEPS, que también está pegado con precios de transferencia, y cuando vamos a precios de transferencia, allí el CIAT ha recogido información de distintas administraciones tributarias y ahí podemos ver, por ejemplo, lo que las administraciones tributarias utilizan en sus facultades de fiscalización, qué bases de datos están usando, quiénes tienen regulación de precios de transferencia, si tienen regulación para obligaciones formales, si tienen regulación para temas sustantivos. En fin, aquí hay una muy buena información sobre lo que los distintos países hacen en temas de precios de transferencia. Por ejemplo, es ¿Hola? Sí, tengo una pregunta. Qué pena que lo No, no hay problema. interrumpa.
Sí, bueno, sí, porque ahorita que iba a alzar la mano no alcancé a... tengo una pregunta en su análisis. Cuando las empresas, digámosle, las empresas y con referencias a las partes relacionadas, el precio de ese bien o servicio en cualquiera de esas transacciones entre empresas vinculadas, me surge una inquietud. Después de hacer toda esa operación, ¿debe ser similar al que se otorgue en el mercado abierto o no? No necesariamente, ahí tengo mi inquietud. O sea, gracias por la pregunta. Hay que tener en cuenta que la metodología y el tema de precios de transferencia no es un tema exacto. O sea, por ejemplo, si yo le vendía a mi relacionada, como decíamos, a un precio de 25, por ejemplo, la metodología no me dice que yo debo de probar exactamente el 25, sino acá lo que se hace es utilizando el método intercuartílico, yo acoto una serie de datos y esa serie de datos me las convierte en los cuartiles 1, 2 y 3. Y todo lo que esté contenido entre el cuartil 1 y el cuartil 3 se puede considerar que cumple con el principio de plena competencia. Como ponía en el caso, si el rango es 17 a 25 y mi dato es 20, quiere decir que mi dato de 20 cumple con el principio de plena competencia. Entonces, mi dato se compara en un marco de un rango que se llama rango de plena competencia. No sé si logro evacuar ahí la inquietud. Y yo le quiero hacer bueno, ya ahora sí ya me quedó bien claro también, porque ese es un tema que no es como muy, es complejo un poquito, digámoslo. ¿Y cómo sería el trato en aspectos o en efectos fiscales para esas partes relacionadas? ¿Sería sería un trato igual o diferencial? En este caso, por ejemplo, si yo vendí a un precio de 20 y el rango era de 17 a 22, entonces mi conclusión en el estudio de precios de transferencia es que esa operación cumple con el principio de plena competencia. Y esa es la conclusión del estudio. Y para la administración tributaria ese es el dato que yo le estoy dando. Lógicamente la administración tributaria, dentro de las facultades que tiene, puede objetarme el dato, pero en este caso también hay toda una jurisprudencia o un análisis legal de que si él me objeta mi dato, me tiene que probar el suyo, ¿verdad? ¿Por qué no está de acuerdo con que mi dato de 20 cumpla con el principio? Tendría que votarme sobre los comparables y los criterios que yo he utilizado. Pero en general, como digo, no es un dato exacto. Si está dentro del rango, debería de llevarme a concluir que cumple con el principio y que mi operación está bien. Ahora, ¿qué pasa? Aquí que retomo quizás la pregunta por otro lado. ¿Qué pasa si el rango es 17 a 22 y mi dato, por ejemplo, es 10? Entonces, ese 10 no cumple con el principio porque está fuera del rango. Entonces, las legislaciones dicen qué debo de hacer. Por ejemplo, en mi país dice que si un precio pagado o un margen que yo esté probando no cumple con el principio de plena competencia porque está fuera de rango, la administración tributaria tomará la mediana. Y por ejemplo, si la mediana es 20 y mi dato es 10, quiere decir que yo necesito ajustar en 10 el dato. Pero ¿qué implica ese 10? Si es margen bruto, tengo que ajustar. ¿Y cuánto significan 10 puntos en el margen bruto? O si es un precio el que estoy probando, ¿qué implica llevar de 10 a 20 un precio? ¿Cuál es el impacto en los ingresos y cuál es el impacto en el impuesto complementario que yo debo de pagar? Entonces, acordémonos que el tema de precios de transferencia lo que persigue es tributar, visto desde la administración tributaria, lo utilizan como una herramienta para hacer que las compañías puedan en alguna manera demostrar que no están omitiendo ingresos o que no están incluyendo gastos que no son necesarios. Doctor Zelaya, y el compañero, el colega José Luis está levantando la mano. Por favor, abre el micrófono. Ok, perfecto.
Hola. El colega José Luis, por favor, abre el micrófono. Por aquí nos están saludando Alexis Muñoz, el doctor Alexis Muñoz, desde Chile. Le manda un saludo, Sí, doctor Zelaya. un gusto, un gusto, un gusto. Un honor. Bueno, el colega José Luis no abrió micrófono. Ok. Hola, Sí, ¿escucha? adelante. Sí, adelante. Doctor, eso que acaba de decir es importante. Me cabe la siguiente inquietud. Generalmente las empresas buscan hacer lo de los precios de transferencia ante la obligación de presentar a la Administración de Impuestos la obligación tributaria. Pero si en ese momento se encuentra en que el precio no estaba, como acabo de explicar el ejemplo último, de que el precio no estaba en el rango ideal, ¿sería lo correcto hacer este análisis de precios de transferencia como una planeación antes de que ocurriera, pues que después haya que pagar sanciones y demás inherentes? ¿Cierto? Muchas gracias. Dice de que, por ejemplo, es común cuando uno analiza sobre todo las grandes compañías, este tema de precios de transferencia lo manejan desde el área de la planificación fiscal. Por eso es que cuando, por ejemplo, usted está haciendo el tema, el estudio de precios de transferencia, eh, a veces, imagínense en el tema del know-how. Yo preparo un estudio de precios de transferencia para una compañía que tiene operaciones en México, tiene en Colombia, tiene en Alemania y tiene en El Salvador y tiene en Guatemala. Y hace un tema de un pago de know-how y también paga unas royalties por el tema de los ingresos. Y allá hay una tasa pactada. Y cuando usted busca contratos comparables de vía externa y paga una tasa de 5, por ejemplo, y cuando usted hace su análisis, se da cuenta que el rango intercuartílico es como muy estrecho. A veces está entre 3.75 y 4.5. Y alguien se preguntará cómo hizo este para ser tan exacto en el dato que quede justo. El rango es bien estrecho, pero él queda justo en medio. Es porque el tema de precios de transferencia lo hizo como parte de una planificación y no esperó a cerrar las operaciones, sino se adelantó. Y para ver de una sola vez si su operación iba a cumplir o no con el principio de plena competencia. Es correcto, mucho de esto se trabaja de esa manera, adelantándose al hecho. Gracias, doctor. Otra pregunta. La obligación de la información con la administración de impuestos varía dependiendo del tipo de vinculación o de las transacciones, o le es indiferente y siempre hay que presentar lo mismo, la misma información a la administración tributaria. Los requisitos en cada país son haber hecho operaciones con partes relacionadas, o en el caso de Colombia, con operaciones con compañías que estén en ASOMAC o que hayan hecho operaciones con paraísos fiscales. La mayor parte de legislación que conozco de los distintos países, las operaciones con paraísos fiscales se consideran que no están hechas y que no cumplen el principio de plena competencia. Entonces hay que hacer un ejercicio duro para probar cuál es la razón de hacer operaciones de esta naturaleza. Otra inquietud, Adelante. quizá muy básica, pero me quedó la inquietud. Usted mencionó al comienzo que estos precios de transferencia también se usaban en legislaciones especiales, como era el caso en Colombia en la zona SOMAC. ¿Qué incidencia tienen? Recordémonos que normalmente este tipo de zonas especiales o por ejemplo, en mi país están unas cosas que se llaman depósitos para perfeccionamiento activo. Muchas veces las empresas que operan en estas zonas especiales tienen, por ejemplo, exención de pago de impuestos sobre la renta para 5 años, para 10 años, tienen un tipo de incentivo tributario. Entonces muchas compañías buscan establecerse allí o hacer operaciones con este tipo, con las compañías que están allí en estos sitios para obtener alguna ventaja de tipo impositivo que les haga reducir el tema del pago del impuesto sobre la renta. Entonces, por eso es que tienen
un análisis especial a este tipo de operaciones. Disculpen, para de pronto colocar en contexto a algunos compañeros que no manejan el tema de las zonas SOMAC, disculpen que lo aborde de esta manera. En la zona SOMAC en Colombia fueron tomadas todas aquellas zonas que fueron víctimas del conflicto armado. Entonces han establecido algunas zonas donde se pueden ir a hacer, las empresas pueden ir a desarrollar su objeto social con algunos beneficios tributarios. Entonces, a eso se referían con la zona SOMAC. Por aquí le mandan otro saludo, doctor Zelaya, la colega Nancy Aragón, desde Ecuador. Sí, no, siempre es un gusto con Nancy. ¿Alguna otra pregunta para que por favor abra micrófono? ¿Seguimos? Adelante, doctor Zelaya. Bueno, ok, entonces decía que en temas de práctica, de alguien que quiera profundizar en el tema, está aquí en el CIAT, están estos documentos también recientes. Por ejemplo, alguien dice, en mi país dicen, mire, todos los años la administración tributaria te requiere que prepares una declaración de operaciones con partes vinculadas. En el caso Colombia, el formulario 120. Y entonces dirán los contadores o los auditores, dirán, mire, si al final no hace nada la DIAN con esa información. Pues no hay que confiarse mucho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá en Ecuador se construyó un modelo de riesgo de precios de transferencia tomando como base la declaración de las operaciones que las compañías hacían con a la administración tributaria le permite enfocar el tipo de operación y le permite ir con mayor precisión a buscar lo que quiere en las compañías. No perder, digamos, no pedirle a cualquiera que me traiga el estudio, sino ya he hecho un dibujo de a quienes quiero yo fiscalizar sobre la base de estos informes de operaciones con partes vinculadas. Este documento es reciente y el CIAT, con el apoyo de GTZ, hizo este documento y hoy durante la pandemia han habido no menos de unos 10 webinars sobre este tema del cóctel de precios de transferencia. Y este documento del cóctel de precios de transferencia recoge toda la práctica de años de precios de transferencia y cuáles son las principales limitantes o los principales aspectos que ellos creen que debe de mejorarse en la metodología de precios de transferencia. Por ejemplo, uno de los temas que aborda allí es el uso desmedido que hace o que hacemos los que preparamos estudios de los métodos que están basados en la rentabilidad. Y hace una crítica muy seria al uso de este método de manera general. Claro, resulta mucho más fácil. Por ejemplo, yo les planteé allí 10 operaciones que son distintas y qué pasaría si yo utilizo la rentabilidad de la compañía, por ejemplo, y asumo que como la rentabilidad es de mercado, todas las operaciones fueron hechas a precios de mercado. Entonces, este documento aborda ese tipo de problemas y dice por dónde deberían de ir las administraciones tributarias. Habla, por ejemplo, también de un concepto en beneficio de las compañías, porque al final también hay un riesgo de tipo fiscal cuando usted hace una operación con su relacionada, probablemente usted siempre con la duda de si esta operación no le traerá una consecuencia posterior cuando la administración tributaria le audite. Entonces dice que deberían de construirse también lo que le llaman safe harbor, ¿verdad? O como líneas de seguridad o sobre esta base de la construcción del modelo de riesgos, establecer como márgenes que son aceptables de rentabilidad en cierto tipo de compañía para que estas empresas multinacionales también tengan de alguna manera alguna certeza jurídica de que posteriormente no les darán una multa complementaria. Este otro documento, muy importante, toda esta experiencia de bases de datos del CIAT está recogida en este documento. Un documento amplio también sobre lo que es precios de transferencia en América Latina y el Caribe. Están también una guía que es nueva para operaciones de tipo financieras. También requieren un análisis especial, entonces hay todo un tema tratado sobre esto.
Y luego está la base de datos propia de OCDE, donde hay igual una base de datos de lo que es de precios de transferencia y BEPS y hacia dónde van. Hoy se está hablando mucho también del tema de precios de transferencia en las economías digitales. Entonces, ¿cómo probar el tema de precios de transferencia en las operaciones de las compañías digitales? Es una cosa que se dice fácil, pero que es complicado. ¿Cómo pruebo yo que las operaciones cumplen con el principio de plena competencia? Y para no dejar de lado, digamos, el tema de las reflexiones finales y de qué va a pasar en el 2020, porque es un año atípico por el tema de la pandemia, entonces, ¿qué podremos ver? Decíamos, administraciones tributarias con mayor necesidad de recaudación. En mi país, por ejemplo, se decía que la deuda de mi país era el 60 o 70% del PIB. Hoy estaba viendo que dicen que ya llegamos al 100%. Entonces, hoy, por ejemplo, todos los jueves es presentación de casos especiales acá. Entonces, todos los jueves estamos esperando qué caso saca hoy la Administración Tributaria de evasión fiscal o de temas como esos. Entonces, vemos cada día que el 2020 es un tema donde las administraciones tributarias querrán recuperar, obtener mayores ingresos. Entonces, eso. El otro, los grupos multinacionales, pues lógicamente, dependiendo de los rubros, a muchos les ha afectado. Entonces tendrán distintos y diferentes necesidades financieras y por tanto las operaciones con sus partes relacionadas, sobre todo cuando en ciertos países es el 100% o el 90%, el 70% de sus operaciones, entonces yo creo definitivamente que intentarán buscar o aprovechar una ventaja de tipo impositivo en los países en que lo permitan. Podemos ver, por ejemplo, qué tal en el tema de know-how o de royalties, podamos ver modificaciones en contratos. ¿Qué tal si en el 2019 yo probé que el royalty era 5 y que cumplía con el principio de plena competencia? Pero ¿qué tal hoy si me dicen que va a ser del 6 o va a ser del 3? Depende de lo que yo quiera ver. Por ejemplo, en Colombia sé que la tasa de impuestos sobre la renta es alta. ¿Qué tal si quiero incrementar una tasa de un royalty que voy a pagar de tal manera que la compañía me dé pérdida en Colombia cuando los años anteriores daba utilidad? Entonces quizás no pueda ser que la administración no me acepte un cambio de método o un cambio en un contrato. Modificaciones en APAS. Recuérdense que muchos grupos multinacionales, por el tema de la seguridad jurídica, prefieren mejor hacer acuerdos con la administración tributaria y es lo que le llaman las APA, ¿verdad? Los acuerdos previamente convenidos sobre el pago de ciertas operaciones y quizás estemos ante el fenómeno de que se necesiten modificar estos convenios. Entonces, ¿en qué temas hay que poner mayor enfoque? Royalties, los servicios intragrupo, los costos financieros por préstamos entre compañías, sobre todo aquellas que tienen préstamos que son originados en paraísos fiscales, el cobro por intangibles, en fin, digamos que creemos que son como los principales puntos donde podrá afectar el tema de precios de transferencia hoy, por ejemplo, para el año 2020. Yo de mi parte, pues, es todo lo que traía para hoy. Si hay algunas consultas adicionales, con gusto. Por favor, abran sus micrófonos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún reclamo? ¿Felicitaciones? ¿Sugerencias? ¿Quejas? Son bienvenidos. Entonces, por favor, abre el micrófono. Bueno, María Teresa, abre el micrófono. Buenas noches. En nombre del Salón Contable de la Universidad Autónoma de Occidente, damos las gracias al doctor Hugo Zelaya por participar con sus conocimientos y gran experiencia en este conversatorio. El análisis de comparabilidad en precios de transferencia, tema de gran importancia en nuestra profesión, con una clara exposición, ejemplo práctico y compartiendo conocimientos del tema con una óptica internacional, que genera un trabajo de proyección en la planeación tributaria. Doctor Hugo Zelaya, es usted bienvenido a este su espacio académico. Auditorio, gracias por acompañarnos, a los compañeros del Salón Contable,
a los contadores de nuestra ciudad y de otros lugares del país y del continente que nos visitan continuamente o que están aquí por primera vez. A todos los esperamos en nuestra próxima reunión el día 8 de septiembre con el tema facturación electrónica y documentos soporte, a cargo de los contadores Edmundo Flores y Rosenberg Ramírez Herrera, expertos en el tema. A todos, feliz noche, un cordial abrazo. Mil gracias, doctor Zelaya, de nuevo. Doctor Zelaya. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctor Zelaya. Excelente su exposición. Muy bien, muy claro, muy preciso en sus exposiciones, en sus ejemplos. Le agradecemos muchísimo. Todo estuvo muy bien, muy claro. También felicito a los organizadores, a James y a Lucía por la organización del evento. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, todos son bienvenidos. Por acá están preguntando en el chat que cómo hacen para seguir aquí en las reuniones del Salón Contable. Por los diferentes grupos de contadores, nosotros enviamos la invitación y el enlace para unirse a la cita semanal cada 8 días, martes, 6:30 de la noche. Todos son bienvenidos y también los que nos visitaron por primera vez hoy y los internacionales. Son todos bienvenidos. Doctor Zelaya, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un honor siempre. Esperamos volver a tener por aquí. Gracias, doctor. Bueno, gracias, muy amable. Mil gracias a todos. Mil gracias, doctor Zelaya. Buenas noches. Feliz noche para todos. Bueno, gracias. Bueno.